Mi lectura de poemas lleva por título Escribir desde las dos orillas, poesía de vasos comunicantes en Hispanoamérica. Saludo a nuestros participantes, a nuestros ponentes de esta tarde, los participantes en la mesa redonda y también en la lectura de poetas. Carmen Boullosa, escritora, dramaturga y guionista. Inmaculada Lara Bonilla, poeta, ensayista y editora. Mónica Sarmiento Archer, poeta, pintora y gestora cultural. Y Alejandro Barberi, autor venezolano, escritor, porque él luego se va a encargar de introducirlas a ellas y de iniciar la conversación que comenzamos ahora. Alejandro Barberi es un autor venezolano, ha publicado la saga familiar novelada Origen Final en 5 volúmenes, así como la novela De aquí y de allá. Entre sus libros de ensayos se encuentran Severo Sardú y Pedro Almodóvar, Del barroco al kitsch, Anatomía de una seducción, Reescrituras de lo femenino, La pasión de ver, Imágenes de la literatura y las artes, y Cámara, acción, reacción, cine e intolerancia en Iberoamericana. Es profesor de estudios hispánicos en la City University of New York y coeditor de la revista literaria Enclave. Antes de darle la palabra, quiero decir simplemente que para la Casa América es un verdadero placer y un honor recibir a este grupo de escritores, de poetas, de ensayistas, que tienen en común que todos ellos son residentes en Estados Unidos, son de distintos países de Iberoamérica, pero todos ellos viven en Estados Unidos, allí llevan a cabo su actividad profesional, su actividad creativa también. Y es un honor porque, como decía al principio, esta actividad se marca dentro del ciclo La poesía tiene la palabra. Y es que realmente la Casa América tiene desde sus orígenes, desde que nació en el año 1992, un compromiso claro con la poesía, con la creación poética. La poesía es muy importante en el ámbito hispanoamericano. Hay muchos de los grandes poetas de la literatura contemporánea, siglo XX y del siglo XXI, son latinoamericanos. Y la contribución que han hecho las letras en español a la poesía universal es realmente destacada, y por ese motivo la poesía ha ocupado siempre un lugar importante en las actividades, en la programación de la Casa América. La actividad o el programa, la iniciativa más destacada en el ámbito de la poesía de la Casa América es el Premio de Poesía Casa de América, que se convoca anualmente desde hace 24 años y que ha distinguido a un selecto grupo de poetas de América Latina, de los cuales voy a mencionar algunos de estos 24, no puedo mencionar a todos, pero por ejemplo han ganado este premio Piedad Bonet, Rafael Courtoisí, Eduardo Chirinos, Óscar Hahn, Yolanda Pantín, Juan Manuel Roca, entre otros, y también Carmen Boullosa, una de nuestras poetas estatas de aquí, que ganó el premio Casa de América de Poesía en el año 2019 con la obra La aguja en el pajar. Sin más, pues les agradezco mucho a los cuatro su presencia y a todos ustedes haber venido esta tarde aquí, y paso la palabra ya a Alejandro Barberi para que comience la conversación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Luis por la presentación. Nos encontramos aquí esta tarde para celebrar la poesía desde las voces de 3 autoras cuyos registros, si bien singulares y muy personales, se aunan en su labor de recobrar lo vivido, en tanto reflexionan acerca de temas siempre necesarios y actuales. Los desdoblamientos del ser, el tiempo que a su paso todo lo sedimenta, a la vez que disipa las oscuridades más íntimas, los registros del corazón, a veces tan cerca de la boca, los vericuetos de la lengua, siempre sugerente, apetente y apetitosa, lo que sostiene y la palabra nombra, más allá de lo no dicho, que sin embargo acompaña como una sombra al poema. Porque sobrevivir en la escritura también significa existir por encima de las cosas no dichas, de nuestras miserias, de nuestra pobreza, a pesar de que todo ello deba estar ahí. Pues la literatura
debe ser un proyecto de permanencia y resistencia para que una paciencia activa y solitaria transforme a través de la memoria tal estrechez en canto. Ya lo dijo Rilke, solo cuando los recuerdos se hacen sangre, mirada y gesto en nosotros, cuando ya no tienen nombre y no se distinguen de nosotros mismos, solo entonces puede suceder que en el centro de ellos, en una hora extraña, se origine y desde allí se eleve la primera palabra de un poema. La lectura empezará con la autora Inmaculada Lara Bonilla, que es una autora española, y poeta, ensayista, editora, doctora en Filología por la Universidad Complutense, con máster en Literatura Latinoamericana. Es actualmente profesora en the City University of New York, donde dirige el Instituto de Escritores Latinoamericanos y la revista Hostos Review, revista asociana. Como poeta, es autora del poemario Decir Bóveda, traducido al árabe y al inglés, del que les da esta tarde. Sin más, les dejo con Inmaculada Lara Bonilla. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias a la Casa de América por acogernos aquí en esta tarde. Gracias a mis escritoras, compañeras de panel en estos días y también de lectura en el día de hoy, Mónica Sánchez Guacheri y la maestra Carmen Bollosa. Nuestras lecturas de hoy tienen que ver con escribir entre orillas, ¿no? Desde las dos orillas que enmarcan el Océano Atlántico. Y bueno, mi poemario de Bóveda tiene mucho que ver con esta separación entre el Mediterráneo, la península y las Américas, e intenta trazar un arco entre estos dos espacios. Leeré el primer poema, que es preámbulo al resto del poemario, que se titula Arco, refiriéndose a este trazo. Arco. Hay noches en que se agitan sedimentos de ciudades caídas, pasos de hijas danzantes, palabras antiguas. En el fondo del océano, entre América, Europa y África, duermen cadáveres esclavos, ruinas de naves náufragas. Arriba, aves migratorias y estrellas, sus deseos espaciados, anotan en el cuaderno, tríptico de destellos, testigo de avistamientos, pasos del agua, fondos de tierra, lenguas prendidas a vuelos que quisieran ser más largos. En lo oscuro, los secretos de Plutón, fuegos de Marte, el bálsamo de Venus y el brazo armado de un Júpiter encendido. Sigo con un poema dedicado al metro de Nueva York como otra frontera navegable. Nave. Lentos oleajes se aproximan arrastrados por 4 caballos negros, 3 manzanas, 2 botellas de cristal, un teléfono a la espera de las páginas, tacones y tesoros apilados bajo pies. El humor más poderoso recede, desaparece. Los peces de este mundo y el hombre del otro fijan su mirada en la cuna de la tierra. Milagros crustáceos, obscenamente diáfanos. La mujer sobrevive a un gusano que no alcanza, a un parásito alado en el interior de su pantalla de cristal. Iridescentes, nuestros cuerpos casi humean algo sabio en This Muddy Sea of Crime. Y en el vagón, Bethlehem, la criatura diamantina aúlla un acero nítido para el lúcido visionario. Solo un húmedo vapor ahora, en This Muddy Sea of Crime and Gentleness. En estas aguas, amor, de fondo, de barro, de cetro, en estos cuerpos pilotados por los pálpitos,
the Earth's entry as role in casual love making. Caudal. Hoy las arañas no han salido a pasear. Cuando llego para hacer una casita, se acongojan y no sé cómo explicarles que no es algo personal. Sí, los aceites arbolean en volandas, las fregonas despiertan saludando igualmente a vecinos y a testigos de Jehová. La noche avanza con su velo, como Laurita fue a Venus con su disfraz luminoso y sideral. Laurita, no tan pequeña, tan amada, calladita, riachuelo de sangre y de fervor, avanzando al sur lejano en la noche de Mar Negro. Así nuestro caudal, diminuta semilla enterrada, negritud exacta, gota de oro, voz en tierra, milagro discreto de silencio arrebatado. Y tú, río de señal y de luz. Y esta casa más allá de la vida detallada, con su temblor y sus huecos, su deseo detenido, los labios desnudados, los velos de los ojos desprendidos. Por esta lectura tan intensa, hay mucho que decir, pero diremos las cosas al final. Voy a presentar ahora a Mónica Sarmiento Archer, ecuatoriana, pintora, poeta, escultora, gestora cultural. Se doctoró en artes visuales en la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría en literatura española en St. John's University de Nueva York. Escribe poesía y cuento corto, enseña en Hofstra University y es directora del proyecto PICOA, Paz Intercultural, Comunidad de las Américas. Su poesía y arte forman parte de las colecciones de Biblioteca Arthur K. Watson del Museo Metropolitano, la Biblioteca Pública de Nueva York, Stephen Schwarzman, Biblioteca del Museo MoMA, Museo José Luis Cuevas en México, la Casa Real de España, el Museo del Barro de Paraguay, el MoLA de Arte Latinoamericano en California, el Museo de la Ciudad Valencia, España, y Mónica recibió además la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Representó a América Latina en el 60 aniversario de la UNESCO en Valencia, España, y es un placer tenerte aquí esta tarde. Gracias, Mónica. Adelante. Dos poemas. 4%. En el cuerpo, 23% es materia, 73% energía y en un resto subconsciencia. Los micromundos se suman en el universo y multiplican sistemas desquiciados. En el ilusorio del hipertiempo, todos somos iguales, todos estamos hurgando en un verismo, donde la materia estalla y mengua la energía. El final es sabido. Todos terminamos en ese espacio donde no cabe la magia. Y aún así, ¿dónde y con quién quedará la memoria de ese incógnito 4% que llamamos alma? Quiero terminar con universos paralelos. ¿Los conoces? Muchos se han perdido en ellos. Elijamos un rincón del mundo llamado Podocarpus. En ese microcosmos resplandecen otras vidas, formas hechizadas de árboles venerables, hospedaje invisible de ilusionistas, de hierbas en tránsito, que renacen mutantes, aposento de miradas a la selva. Enfrente, la aridez del longevo Vilcabamba observa el tímido Malacatos. Desde aquí, elijamos otro rincón de la Amazonía, un cosmos milenario de naturaleza agreste. ¿Alguien estuvo ahí alguna vez? El primer hombre,
En ese bosque húmedo dejó su semilla y un submundo, en donde los lugares se eclipsan, dolidos por un mal endémico, invadidos por huéspedes inesperados. Miles de vidas mueren con él. Del otro lado, en el novicio macromundo del Battery Park, intenta dormir un rayo de ojo agrio. En el atardecer que se diluye en el Madison Square Park, entre flotantes líneas verticales, en ese jardín ausente de montañas, se descubren petrificados pétalos salvajes, y de sus rasmas se desprenden alados brillos metálicos. En el tumbo, el esplendor de presuntos árboles tienen su rostro y figura rodeado de indiferentes universos. En el Central Park se repite la misma historia. De los sintéticos parques cosmopolitas, habitad el niño sapiens egocéntrico, en donde nace la naturaleza abstracta y con ella su epitafio. Gracias. Interesante, Mónica, esa manera de unir, ¿verdad?, nuestra Amazonía con nuestro Nueva York, ¿no? Interesante ese puente que ha trazado. Y last but not least, Carmen Baullosa, poeta, novelista, ensayista, dramaturga mexicana, recibió entre otros los premios Villaurrutia, Ibargüengoitia de novela, José Emilio Pacheco, Inés Arredondo, José Juan Tablada de México. En Alemania, el Literatur por La Milagrosa, en traducción, y el Ana Segers por el conjunto de su obra. En Madrid, el Café Gijón de novela y el Casa de América de poesía. Becaria Guggenheim del Coleman Center de New York, Centro Mexicano y el Sistema Nacional de Creadores de México, y escritora residente de la DAAD en Berlín. Es parte del cuerpo académico del Immaculate Honors College de CUNY y fue visitante distinguida de Columbia, Georgetown, SDSU, Blaise Pascal en Clermont, Cátedra Andrés Bello en NYU, Cátedra Alfonso Reyes en la Sorbona y profesora en City College, CUNY. Participa en el programa de televisión Nueva York, TV, por el que ha recibido 7 New York Emmys y, además, es honoris causa de la Institute for Doctoral Studies of the Visual Arts de Boston. Gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la presentación, gracias compañeras que hemos corrido esta aventura juntas, muchas gracias por recibirnos en esta casa maravillosa, la Casa de América, gracias. Voy a leer un poema largo, se llama Niebla, lo publiqué en 1997. Hay en el aire el retardo de la niebla, hay en los árboles la tersura de la niebla, la suavidad, y en el río la pausa de la niebla. Todo duerme respirando niebla, el sueño del lobo es solo niebla. La niebla sueña con ríos inmóviles, amedrentados. El pez no duerme. El hombre cava al pie de la montaña, junto a los árboles, cerca del río, lejos de la montaña, al ritmo suave de la niebla. El pez no duerme. El hombre sería alboroto, ventarrón, pero cava en silencio, obedece a la niebla. Cava. Los matorrales bruscos le dan la espalda. No hay gota de sudor sobre su cuerpo. La niebla ocupa al momento la tierra desterrada. El hombre es más tierra que la tierra, claro de sal o mansedumbre, piedra de río a quien menea la niebla, piedra flexible, serena como es sereno el desierto, como los bosques de algas, y como ambos iracundas flechas lentísimas, apuntando al forastero silenciosas. ¿A quién acepta el alga o el desierto? El hombre viste niebla, lo protege en la noche de una vela encendida donde danzan su muerte los mosquitos festivos. Lo alumbran los tímidos cogollos. Él cava, abre la tierra, de ella no brota lodo o materia arenosa, abierta es neblinosa superficie, tallos, hojas,
cordel de enredadera. No oculta nada esta tierra. El hombre cava más y aparecen hojas, vainas, tallos, botones. No hay raíces, lodo, la cola blanca de la semilla meneando la germinación. Hay polen, nidos de mirlos, brotes. La piel de las plantas, siempre más oscura que la luz de la semilla, y helada de la hoja y la dura corteza. No está la blanca, ciega pata de la raíz. Nada indica que es adentro, que el hombre está cavando. Él cava. Tanta tierra toda abierta no le pide detenerse. Su brazo es asadón, su piel destroza la ternura de la niebla. Él cava y cava y cava. Desentierra un cuerpo, entero e intacto como dado a luz. Él lo está dando a luz, quitándole la oscura asfixia de las nocturnas plantas. Los cocuyos iluminan su palidez. El hombre es piedra arisca, es tierra. El cuerpo es agua, es mujer oliendo a raíz y a aurora. La niebla la envuelve. El retardo, el tacto del río, la copa del árbol la visten. ¡Ah, que es bella así adornada! Gime como el botón de tulipán. No conoce costumbres. Como el cadáver no sabe andar de pie. Como el recién nacido se arrastra en la cuna de tierra. Como el recién nacido pide brazos para dejar el llanto. Como el laurel llora ámbar y rocío. Es un árbol talado desde su nacimiento. Es el ser vivo dado a luz por el hombre. Es carne de la carne del hombre. Es la hierba del pez, el cuerpo de la niebla. El hombre toca en ella sus huesos. Cree que está viva. Cree que es mujer. No sabe del pez, de la niebla, del árbol. No sabe que ella es la germinación de las manos en la tierra abierta. No sabe que vendrá la venganza de la luz y que la aurora y la raíz lo detestan. Él desentierra y ríe. Las uñas negras desafían su palidez. Él aquí la ha buscado. Es un loco. Se ríe. Cavando parió su árbol roto. Lo sé yo. Es verdad. Yo soy la que ocupaba el sitio de la raíz. Yo quien impedía germinar a la tierra. Mis ojos vigilaban a los escarabajos. Con mis labios sellaba las semillas. De mis pechos huían las alimañas, los tallos, los botones. Yo era un sol de venas dormitando. Yo no llamé a nadie. Huía de las risas. Deserté en otros siglos de tacones y medias, de encajes y vestidos. Por mi ano puro no pasaba la mierda. En mis labios no había rastro de pintura, su adorno era tierra. En mis pulmones habitaba el ausente silencio. Fui la cobra dormida, el pez que no duerme, el canto del búho y la noche. No estaba enterrada ni escondida, ahí vivía, protegida por una superficie que se cerraba en torno mío. Él le toca los huesos. Vaya prueba de humanidad pide el hombre al agua que ha encontrado limpia en la fosa de tierra. Sí tiene huesos, no tiene nombre. Es el cuerpo enterrado en la noche de luna. Es lo que no respira, lo que no conoce el puño involuntario que oprime el pulmón. Todo en ella es voluntad y recelo. Su piel contiene viento, no necesita aire. Su corazón es aire, es vela hinchada, corazón sin huesos. Huele a raíz y aurora, porque el sol empezó ya su persecución. El sol no perdona que expongan lo que guarda la tierra. El sol es la podrición, es las bacterias, es los gusanos que destrozan la carne, el hacedor de la vejez y la muerte. El sol es el sello del entierro y la cordura de la superficie. Nos persigue. Con sus rayos podría matarnos. ¡Corre! Regresa, consigue la niebla, la noche, tírame tierra encima. El sol te perdonará.
Llegarás al camino, dejarás el monte atrás, estarás donde todo es llano, donde corre el río, te lavarás las uñas, tus brazos dejarán de ser asadón y abrazarás, darás la mano, tomarás la pluma, escanciarás la copa, abrazarás. Cuando pises, tu memoria recordará en las plantas el corazón que te sigue respirando. Ahora es de ti, de quien respira bajo tierra. Tú preservas el cuerpo como el aire duro de bueyes, aire cruel de sal. Respira de ti, de lo que guardas entre boca y pulmones. A ti atrae ahora la piel de tus pechos, sobre ti acomoda los muslos, te sigue a ti con los ojos, con tus besos pinta sus labios. De ti llenó el ano, los oídos, la nariz, la vulva, y ahora come, después de siglos, come. Bebe tu leche tibia, de ella llenas su cuerpo. La niebla vuelve en la leche y el retardo vuelve en ella dispersado. Ella es la niebla. El cuerpo es agua enjollada. La piedra del río es el cuerpo del hombre dotado de poder. Su palacio es la noche en pausa velando. Las copas de los árboles son las joyas de la niebla que visten los cuerpos. No pasa cerca ningún camino. El río, estirando su lentitud, contiene en su lecho las piedras que reflejan al hombre, imitándolo. Besar es hacer la niebla, traer la pausa al mundo, encontrar la forma de la germinación, levantar el palacio de la noche, despertar los cadáveres, volver cosa al cuerpo, oír nadar al pez, temer la aurora. Resucitar bebiendo la leche del hombre que es madre y mansedumbre, respirar la niebla. La tierra abierta es la cuna, la niebla es el velo, la vela el mosquitero, el hombre la teta, la mujer el agua que ha enterrado la luna, el hombre la piedra que hace mover el río, la mujer el bulto puro del desentierro. Ahora las semillas volverán a abrirse. Las raíces ocuparán la tierra, los botones saldrán a la luz, los tallos perseguirán al sol, las hojas se volverán a verlo. El hombre y la mujer tomarán el camino, pero en el camino todo es separación, afluentes, multiplicación de veredas, y al silencio de la noche lo ocupa el trajín de los motores y la mierda, el aire que cualquiera puede respirar y el sol, envanecido de su poder sobre las plantas, el sol persecutor, el sol del orden y la cordura. El ángel de agua que vivió bajo la tierra, la plebeya piedra flexible que era emperador y nodriza, el agua que era mujer y recién nacido, la niebla que era pausa, el monte que era testigo, los matorrales que se negaban a hacerlo, el pez que no dormía nunca, el sueño del lobo y del zorro, el ámbar del laurel, las joyas de oro en el pecho del cadáver, los escarabajos y la hiedra escucharán las órdenes del sol. Piedra se quiebra. Lobo sueña crueldades. Ámbar fluye por la corteza, mata al laurel. Que a la mujer la entierren, que el hombre tome el camino, que el río se apresure, que el zorro sueñe ardides, que nadie vea hombres en las piedras del río, que nadie las crea flexibles, que nadie escarbe, orade, desentierre o ría, que la niebla se disuelva, que el pez duerma. Pero no hay oído que escuche el dictado del sol. Simple, el retardo de la niebla es dueño de todo. Ha detenido al tiempo, ha escondido al día. Él será emperador. Ella habitará palacio, caminará, aprenderá las formas, será joya del tesoro imperial brillando con la memoria del entierro. Y de beso en beso irán los dos, puliendo un lecho de carbón para cuentos y lágrimas, un lecho de agua y de tierra, de cobijas de tierra, de lecho enterrado. Y volveré a nacer de ti, de tu leche beberé. Observaré a los escarabajos sin peinarme nunca. Seré tu hijo alacrán, serás el mío. Nos comeremos los dos, retardando aún más la atmósfera. Nunca llegarán a desenterrarnos. Nuestros huesos hablarán con el nido del mirlo, oirán volar las hojas, prohibirán que se abran las semillas, retoñarán nuestras carnes para que volvamos a comérnoslas. No habrá tiempo, no seremos viejos, no moriremos, no dejaremos nunca de abrazarnos,
No te veré, ni tú a mí, fascinados por el rito negro de los escarabajos. El lobo soñará con la niebla. El sueño del zorro será suave pausa retardando. Habrá en el aire el retardo de la niebla, en los árboles la tersura de la niebla, la suavidad, y en el río la pausa de la niebla. Gracias Carmen por este torrente, ¿no?, de creación de todo lo que puede ser la naturaleza, la vida, la muerte, el más allá. Y bueno, creo que tenemos un grupo muy interesante de temas que discutir aquí, desde el tema de la violencia doméstica, que tan clara y tan poéticamente, a pesar del tema, ¿no?, nos ha presentado Irma, toda esa relación, esa unión de las naturalezas, de nuestro Amazonas, con nuestro Nueva York, con los parques, ¿no?, y esta maravillosa creación que nos ha llevado Carmen a encontrarnos, ¿no?, un poco con lo que somos, y que de cierta manera todo esto paradójicamente tiene mucho que ver con lo que comentaba Astrid, ¿no?, que gracias a eso puede surgir esa palabra, ¿no?, esa palabra del poema, como ha surgido esta tarde aquí con estas extraordinarias lecturas. Bueno, primeramente, ¿no?, me interesa mucho esa unión de lo frágil, pero que es como, hay como un cordón, o más bien un hilo de acero, ¿no?, que recorre y que de cierta manera tensa, ¿no?, esos poemas, tensa esas palabras, tensa esos temas, ¿no?, siempre tan candentes y que en tu escritura están tan presentes porque te interesa tanto la unión de lo que eres, pero como mujer, como escritora, como cultora de lo minoritario, ¿no?, que es también parte del trabajo. Quizás podrías unirnos un poco todo esto, ¿no?, y conversar para el público, ¿no?, acerca de todo eso que es tu poesía, pero que también es tu trabajo como editora, tu trabajo como escritora, tu trabajo académico. Quizás hablarnos un poco de eso, ¿no? Bueno, este poemario y mi poesía es bastante ajeno, de alguna manera, a mis otros trabajos. Entonces, en la poesía intento verte lo más personal, lo que es más experiencia propia, ¿no? El otro día hablábamos de fusionar géneros, de realmente no estar restringidos por lo que es el ensayo, la poesía, la narrativa, ¿no? Y por ejemplo, fantástico es este poema narrativo que acabas de leer de Carmen. En mi caso, pues digo el ensayo, pues digo la poesía de forma bastante separada, ¿no? Entonces estos poemas concretamente en este libro tienen mucho que ver con ese tránsito a través del Atlántico, que es parte de mi vida desde hace tantos años, ¿no? Y al indagar en ese océano, al indagar en ese cielo que estamos cruzando constantemente, los que estamos siempre de ida y venida, pues se plantean muchas cosas. Me interesa la materialidad de ese espacio entre medias, ¿no?, de ese espacio que no es ni estar aquí ni estar allá. Es un océano, es un aire, es el fondo de un océano, que para mí es un gran archivo, es un palincesto de generaciones y de civilizaciones incluso, ¿no?, que están enterradas, sumergidas, ¿no? Como no soy oceanógrafa, pues lo hago a través de la poesía, ¿no?, investigo otras cosas, ¿no?, pero indago ahí a través de la poesía, y es materialidad del mar, ¿verdad?, y de los ríos que tenemos alrededor de Nueva York, lo que me inspira, pero también la compañía de lo que está por encima, la compañía de los astros que retomo, la compañía del aire, ese aire que cruzamos en los vuelos y que de alguna manera en mi imaginación nos acercan a los planetas. Entonces sí que hay una presencia de lo social en mi poesía, hay una presencia de lo minoritario, pero siempre he visto desde este
este filtro de la experiencia personal, ¿verdad? Y en cuanto al poema que mencionabas antes sobre la violencia, se trata más bien del exilio, de la violencia armada, no tanto de la violencia doméstica, pero contrapone la violencia, el espacio doméstico como el bálsamo frente a la violencia pública, violencia armada. Gracias, gracias. Y además toda esa fluvialidad nos lleva al trabajo de Mónica, ¿no? Porque este libro que nos has leído, que tiene que ver con el Amazonas, tiene que ver con la naturaleza de Nueva York, ¿no? Ese torrente que eres tú, ¿no? Como escritora, como poeta, como artista. Háblanos un poco, ¿no? De todo eso y cómo llegas a ese sincretismo, ¿no? A esa unión también de esos dos mundos que son tú, que es tu yo. Sí, fíjate que el poeta tiene que observar mucho y observa la belleza de la naturaleza, de esa naturaleza exuberante de la Amazonía y la belleza de los parques en los Estados Unidos. O sea, hasta qué punto hay una realidad de esa belleza, hasta qué punto vemos que hay grillos que son reales o metálicos. Entonces, analizamos la contemplación, el poder rescatar esos elementos y poderlos transmitir en la poesía. Entonces, estas observaciones de ver qué es real, qué es irreal en el mundo en el que estamos. Entonces, eso mismo me impresionaba mi idea. Estaba viajando, mientras iba el poema, estaba viajando justamente en ese universo real, irreal, pero cómo transmite. Y eso es lo que refleja, por ejemplo, la Amazonía. Cuando uno se mete en ese universo real, yo voy hacia la belleza, la palabra belleza. En la Amazonía tenemos muchas cosas que no son bellas, pero que son reales. En este otro mundo hay mucha belleza, pero no es real. Entonces, para mí es este juego de pensar en estos elementos. La belleza nos hace cercanos, o quizás me espanta esa belleza, pero es real, ¿no? Entonces, siempre estoy jugando con esos conceptos dentro de mi trabajo. Y bueno, Carmen, además, tienes una obra tan extensa, es interesante que hayas escogido. ¿Por qué escogiste este poema justamente? Bueno, escogí el poema en parte por su versión Contra las dos orillas, por la novela en la que estoy trabajando, que me ha obligado, o me ha llevado, por suerte, a ver qué complejos son los nexos entre esta península, y esto también pensando en Portugal, el continente nuestro, el americano. Perdón, yo sé que tú no eres de América, pero sí lo eres porque estudias. Ahí se ve también lo complejo. Vives en América y además tu trabajo académico, tu interés son las autoras del Caribe, que en teoría es de aquel continente. El caso es que las dos orillas, yo me quedé muy inquieta con las dos orillas y dije, bueno, es que hay tantas orillas. Y en realidad la orilla definitiva es entre tú y el otro, y la orilla definitiva, no hay orilla definitiva, y la orilla definitiva sería la muerte, pero no hay orilla, hay una cosa de la comunidad, la lengua, lo que es la lengua que nos da un mundo, y la lengua no es el lenguaje, porque es cierto que el mundo español o castellano ha sido tan fuerte en el mundo, pero en realidad la lengua es mucho más fuerte que el lenguaje. La lengua la tenemos todos, en las lenguas en que hablemos, y las orillas son mudables. Incluso pienso cómo llamaron a los mares del sur el mar español, cuando en realidad eran los novohispanos, que es decir, los mexicanos, los que emprendían toda aquella aventura. ¿Por qué? Porque todos ponían su pertenencia en qué orilla. Las orillas son muy complicadas. No sé, yendo ayer o antier que regresé al Prado con mi nieto y volvimos a ver una pintura que él y yo habíamos visto en libro impresa y en la red, que es la hija de la virreina, con una persona de tamaño pequeño, adulta, y toda tatuada. Claro, esa viene de los mares del sur, no lo dice en la pintura,
pero ahí está, ve uno eso y se abren tantas orillas. Y solo para confundirles más, nuestra genial, porque hablamos de muchas orillas y esa es una orilla muy fuerte, es la orilla del amor y del deseo, y la orilla del encuentro y el desencuentro, y el pleito con lo que en teoría es lo que nos da vida, que es el sol, que es también lo que nos da muerte. Y no pude resistir la tentación de, en lugar de traer algo un poco más enfocado, perdón Ana María, más enfocado en las dos orillas, pues traer algo que fuese, bueno, por orillas no paramos, orillas tenemos muchas, o bien todos estamos en un mismo continente que comprende los mares y que es el continente de los que tenemos lengua, todas las lenguas, en fin, la culpa la tiene la novela en que trabajo. Fíjate que también, además, me recuerda mucho, justo ahora en el inicio, a esta exposición sobre el colonialismo, ¿no? Es decir, cómo, y donde se reflejan mucho todos los temas que estás hablando tú, el tema de la lengua, el tema de la violencia, el tema del paisaje, ¿no? Así que realmente fantástica exposición. Me imagino que también te inspiró de cierta manera ver esa hermosa exposición, ¿no? Es decir, que todo confluye, ¿no? Y hay cantidad, como decía César Ruiz, de conjunciones, ¿no? Entre ustedes, entre el paisaje, entre las orillas, entre los continentes. Y bueno, es un placer tenerlas aquí y poder escuchar su poesía. Adelante, Marisa. ¿Hasta qué punto la escritura poética enriquece o bloquea las otras escrituras? Repito. ¿Hasta qué punto la escritura poética enriquece las otras escrituras, que puede ser novela o cuento corto, ensayo, lo que sea, o bloquea, porque la escritura poética es tan fuerte, es tan intensa, te permite tanto decir, tanto con pocas palabras, que cuando te encuentras después con un texto más amplio, entonces me pregunto eso, ¿cómo transitan ustedes de la poesía a otro tipo de escritura? Yo que he escrito 19, he publicado 19 novelas, he escrito más, algunas no las he publicado, pero esencialmente soy poétima, que ayer hablaba de los géneros híbridos. En realidad yo practico el híbrido y ahora digo que mi poema es narrativo y yo me sentí muy ofendida y dije, mi poema es un poema. Mis novelas me dicen, no, es que son como un poema, pues sí, son un poema o no, son novelas. En realidad, no, para mí no hay... cuando yo empiezo un texto, cuando empiezo un proyecto, no sé qué forma va a tener. Quiero decir, no sé qué tono, no sé si va a ser extenso, no sé si 3 o 4 años de investigación me van a llevar a un poema que no hable de lo que estaba yo investigando, pero que lo contenga, o si en realidad va a ser una novela y de qué, cómo va a ser eso que descubrí tras trabajar todo ese tiempo. Pero es mi relación que yo calzo varios, lo que la gente llama géneros. Para mí yo no distingo, no sé cuando empiezo un proyecto, literalmente, hasta que oigo el tono, hasta que lo tengo tras mucho trabajar, no siempre es como escapar, como eso, es un acto de amor también escribir. Perdón, no debí contestar yo primero. Hay algo también importante, mira los poemas eufráticos, nacen de, miras una obra y esa obra te inspira con tanta fuerza que escribes un poema, escribes una narrativa. Entonces, lo que inspira a crear es la observación, el deseo de decir algo o la fortaleza de mirar algo que te transmite. Y uno tiene que ser libre para escribir, no estar pensando, en mi caso no pienso en qué forma tiene, sino cómo lo quiero transmitir, a quién lo voy a transmitir, qué es lo que me está diciendo. Ya luego limpia, limpia, pule, quita, trabaja. Es así, es así.
Y no es limpiar ajeno, es limpiar el silencio propio. Es un trabajo extrañísimo el trabajo del escritor, porque limpias tu propio silencio. Es la persecución de lo que dice el silencio. Ese silencio que no existe sin la lengua, sin los otros, sin la inteligencia, la intuición, el corazón, todo, suponiendo que sean separados. Suponiendo que sean separados. Y agradece una vez más a la Casa de América que nos haya recibido. Agradece a nuestro hermoso presentador, muchísimas gracias. Y agradece a estas dos poetas. Porque pues me toca a mí dar las gracias, pues yo no doy las gracias, yo asumo el final de esta reunión. Muchísimas gracias.